El cine de Nolan es épico, pero sobre todo es único. Y lo es porque hay algo inquietante en su forma de filmar. Sus películas no se limitan a contarte una historia. Te arrastran dentro de un mecanismo que no puedes detener, en el que todo está calculado, medido e inevitable. En este vídeo vamos a descubrir cómo lo hace. Y para ello analizaremos las películas más importantes de su filmografía. Cómo rueda sus películas, cómo utiliza la música y cómo construir sus historias para que cada una se sienta más grande que la anterior. Pero sobre todo vamos a revelar su fórmula exacta, la clave que explica por qué todo en su cine parece inevitable y profundamente humano. This is where we fight! This is where they die! Remember this day, man, for it will be yours for all time. La épica, tal y como la entendíamos, solía tratar de héroes que hacían lo imposible, de ejércitos, de gestas y de coronas. Pero Nolan cambió las reglas del juego, creó su propio concepto de épica. En su cine, la épica no se mide por el tamaño de lo que destruyes, sino por la magnitud de lo que estás dispuesto a perder. No es una cuestión de fuerza, sino de responsabilidad, de asumir el precio. Nolan rescata la mitología clásica y la cultura popular para darles una lectura contemporánea. No las imita, las reinterpreta desde la razón moderna. En su cine, el mito no pertenece al pasado, sino a un presente tecnológico. El fuego de Prometeo se transforma en energía nuclear, el viaje de Ulises en una odisea espacial, el descenso de Dante al infierno en una inmersión psicológica. Y así lo moderno adquiere ecos de lo antiguo, y lo antiguo recupera vida a través de una mirada de un autor que entiende que los dioses hoy se visten de traje, llevan cascos o construyen máquinas imposibles. En Batman Begins y en The Dark Knight, el héroe no salva la ciudad, la sostiene sobre su propia mentira, la mantiene en pie a costa de sí mismo. Convertirse en un símbolo no es gloria, es condena. El sacrificio no se celebra, se oculta, como el héroe trágico o el superhombre de Nietzsche. Bruce Wayne se eleva por encima de la moral común para mantener vivo un orden que lo devora. En Inception, la aventura ocurre dentro de una mente rota. Cada salto de nivel es un intento de perdonarse, de redención, y el momento más épico no es la caída de una ciudad onírica, sino un simple giro de tótem que podría, o no, seguir girando para siempre. Y como un Dante moderno, Cobb desciende al subconsciente igual que al infierno, buscando un perdón que no libera, sino que pesa. Interestelar empuja esa idea hasta el límite. Viajar por el espacio ya no es conquista, es renuncia. Cada minuto que Cooper gana entre las estrellas es un año que su hija pierde esperándolo. La grandeza aquí tiene una fractura emocional. Es el viaje de Ulises perdido entre las galaxias, o el de Orfeo que mira atrás y lo pierde todo. Un retorno que cuesta más que la partida. Y en Oppenheimer, la culminación de su trayectoria hasta ahora, el héroe crea la bomba para detener una guerra, pero termina detonando su propia conciencia. Es la versión más honesta de la épica moderna, la victoria que deja ceniza en la boca. La grandeza se convierte en culpa. Como Prometeo, roba el fuego a los dioses, la energía atómica, para salvar la humanidad, y queda condenado por el brillo de su propio don. En el cine de Nolan, lo verdaderamente épico no ocurre en la explosión, sino que lo que queda cuando el ruido se apaga. Ese segundo en el que el héroe entiende que lo ha cambiado todo y que ya no hay vuelta atrás. Porque su épica no busca admiración, busca peso, el peso de las decisiones que deforman la realidad. Y ese peso tiene un enemigo invisible, uno que no sangra ni perdona, empieza con un latido y se mide con un reloj. Y en las películas de Nolan siempre gana. El tiempo es el verdadero villano del cine de Nolan. No lleva máscara ni uniforme, pero siempre gana. No se le derrota, se le aplaza. Cada una de sus películas está construido como una maquinaria de relojería, una trampa donde el espectador sabe que la cuenta atrás ha empezado, aunque no sepa cuándo va a sonar. Nolan lo consigue creando reglas temporales precisas, marcando objetivos con plazo y trenzando acciones paralelas que terminan colisionando en un mismo instante. La música y el montaje actúan como metrónomos, regulan el pulso, dosifican el aire y convierten la espera en una forma de tensión. En The Dark Knight, el tiempo no es un fondo narrativo, es el alma del Joker. Los relojes se vuelven bombas, las elecciones morales cronómetros, dos barcos a punto de volar, una ciudad entera paralizada por una simple espera. Cada plano parece respirar al ritmo del segundo que falta. Incluso el rescate de Harvey y Rachel está medido en milímetros. Un dilema con tiempo asimétrico que convierte a Batman en rehén de su propia prisa. No hay justicia posible cuando el reloj dicta la moral. En la secuencia del rescate entre Harvey y Rachel,
Nolan invierte direcciones y tiempos para que la decisión correcta sea literalmente imposible. Batman corre contra el reloj hacia un dilema manipulado y el héroe por primera vez llega un segundo tarde. El tiempo aquí no mide la acción, la castiga. Y en Batman Begins, el clímax con el tren rumbo a la destrucción de Gotham no depende del músculo, sino de unos segundos. Salvar a la ciudad significa detener la caída antes del último vagón, y en esa lucha contra el reloj nace el tono que definiría todo su cine posterior, la épica no como victoria, sino como margen de error. Nolan ancla el espacio, vías, trayectos y trayectorias para que el espectador calcule el riesgo con el héroe. Cada corte reduce el margen, cada plano estrecha la distancia con el desastre. La épica nace del cálculo, no del enemigo, del gesto que llega justo a tiempo, o un instante después. El héroe no vence por fuerza, sino por cálculo. Su triunfo consiste en no llegar demasiado tarde, y esta obsesión con el tiempo alcanza su forma más pura en Memento, donde el pasado se convierte en una bomba de relojería que explota hacia atrás. La memoria no es un refugio, es un temporizador. El protagonista vive en un presente que se borra cada pocos minutos, y el espectador reconstruye su historia contra el reloj, como quien intenta desactivar una explosión que ya ocurrió. Nolan invierte la cronología para que cada escena empiece con la consecuencia y termine con la causa, forzándonos a sentir la impotencia temporal del protagonista. El tiempo deja de ser un hilo narrativo y se convierte en una trampa. En Dunkerque, esa trampa se convierte en estructura. Nolan divide el tiempo en 3 escalas, una semana, un día y una hora, y las hace coexistir como si fueran el mismo latido. Mientras el piloto sobrevuela el mar, el soldado espera en la playa y el civil navega hacia la costa, la tensión se multiplica. Aquí no hay héroes con nombre propio, solo anónimos y minutos que valen una vida. El montaje paralelo actúa como un compás. Cada plano responde al anterior con una precisión casi musical. Cuando las 3 líneas temporales finalmente colisionan, el alivio no proviene del rescate, sino del ritmo que por fin se resuelve. En Inception, el tiempo se pliega sobre sí mismo, un sueño dentro de otro sueño dentro de otro. Lo que dura segundos arriba son horas abajo. Cada capa es un reloj que se hunde más lento, y el espectador respira el ritmo de una melodía ralentizada hasta la angustia. El suspense no viene de si lograrán despertar, sino de cuánto queda antes que el parpadeo final lo borre todo. La estructura entera se sostiene sobre la sincronización. El kick debe ocurrir a la vez en todos los niveles del sueño. La furgoneta cayendo marca el compás de todo lo demás. El espectador no solo mira el tiempo, lo siente. Interestelar lleva esa sensación al terreno de lo íntimo. En el planeta de las olas, el tiempo deja de ser una medida, se convierte en un castigo. Cada minuto son años robados y el agua golpeando contra la nave suena como un reloj sin perdón. Lo que Cooper corre no es distancia, es culpa. Y cuando regresa y ve en pantalla 23 años de mensajes de su hija, el espectador comprende que el viaje interestelar no era exploración, sino que era duelo. Nolan transforma la teoría de la relatividad en una tragedia humana. El tiempo no se explica, se padece. La acción física y la emoción se montan en paralelo, y el corte entre la ola y la pantalla concreta décadas en un solo golpe. Tenet lleva esta idea al límite. El tiempo deja de ser una línea y se convierte en un campo de batalla. El enemigo camina hacia atrás, las balas regresan a sus cañones y los protagonistas viven atrapados en un bucle de causas que aún no han ocurrido. El reloj ya no mide el paso del tiempo, mide el sentido del mismo. Nolan filma la acción 2 veces, una hacia adelante y otra hacia atrás, para que la compresión llegue como revelación. Cuando ambos flujos se cruzan en la pinza temporal, la épica se transforma en una ecuación, una coreografía donde cada paso tiene su espejo invertido. El héroe no controla el tiempo, solo aprende a bailar dentro de él, y en Oppenheimer ese pulso invisible se hace humano. La cuenta atrás del primer ensayo nuclear no es solamente un momento histórico, es el resumen de toda su filmografía hasta ese momento. La cuenta atrás de la detonación de la bomba es una onda expansiva que ya no destruye ciudades, sino que destruye conciencias. 2 relojes se superponen, el de la bomba y el del juicio moral. Cuando ambos alcanzan el cero, la épica se vuelve ética. El silencio del estallido no es ausencia de sonido, es la pausa exacta en la que el espectador comprende el peso de haber llegado demasiado lejos. En el cine de Nolan, el tiempo no pasa, pesa. Es la sustancia que convierte cada decisión en destino y en tragedia, la arquitectura invisible que sostiene el asombro. No es un decorado ni un truco de guión, sino el verdadero motor moral de su cine.
el reloj que mide la culpa, el perdón y la redención, porque la épica en su universo no surge de un milagro, sino de la certeza de que ya no queda margen para cambiar nada. La épica para Nolan llega a su culmen después de lograr la gesta. Pero fuera del guión, la épica de Nolan se sostiene en dos pilares igualmente poderosos: la imagen y la música. El tiempo construye la tensión, pero es la imagen la que la hace visible. Cuando la cuenta atrás termina, Nolan no explica, muestra. Un avión que cae, un horizonte que se abre, una explosión que parece detener el mundo. Su grandeza no es abstracta ni técnica, es visual, reconocible y abrumadora. La mirada se convierte en un escenario, y el espectador en testigo de algo que lo supera. Y ahí empieza el siguiente movimiento. Ahora llega lo que da forma al asombro. Nolan filma como si cada plano tuviera que justificar el tamaño de la sala del cine. No busca solo que algo sea grande, sino que parezca importante. Por eso rueda en formato IMAX. Por eso construye pasillos que giran de verdad en Inception, o recrea el desierto de los Álamos con una precisión de un cirujano. Nada de lo que vemos es una promesa digital. Todo tiene textura, gravedad y sobre todo presencia. Lo épico no está en lo que se dice, sino en lo que se ve moverse sin ayuda de un ordenador. Su estilo es casi arquitectónico, los espacios existen, se entienden y se habitan. En Dunkerque, el horizonte divide la pantalla como una sentencia: cielo, mar y tierra, 3 frentes y 3 escalas de supervivencia. En Interestelar, el vacío no es un fondo negro, sino un paisaje que se lo traga, y en The Dark Knight Rises, Gotham deja de ser decorado y se convierte en una ciudad viva, respirando humo, nieve y miedo. Nolan no firma lugares, firma sistemas que pueden derrumbarse. Cuanto más real es la materia, más creíble resulta el milagro. En su cine, el tamaño no se mide en metros, sino en impacto. La imagen no busca lucirse, sino que convencer. Un tren que se descarrila de verdad, un muro que cede de verdad. Esa inercia, en lo tangible, genera algo que ningún efecto visual puede replicar. La sensación de que el mundo tiene peso y que el héroe puede desaparecer bajo él. Esa megalomanía visual no es un capricho, es el argumento. Cuando todo parece enorme, el ser humano se vuelve minúsculo. Esa desproporción es el corazón de su épica, no la fantasía de poder, sino el vértigo de enfrentarse a algo más grande que tú. Ahí Nolan no busca espectáculo, busca escala moral. La imagen en su cine no solamente impresiona, dicta jerarquías. Y sin embargo, la grandeza visual de Nolan no estaría completa sin su otro pilar, la música, porque la imagen puede mostrar inmensidad, pero es el sonido el que la hace respirar. Las explosiones, los motores, los relojes, los órganos y las cuerdas no solamente acompañan la escena, la inflan, la sostienen y la hacen avanzar. La épica de Nolan no solamente se ve, se oye. Hans Zimmer fue el primero en entenderlo. En Inception, el sonido más reconocible no es una nota, sino una vibración profunda, casi tectónica. Un rugido que anuncia que algo está a punto de romperse. No hay melodía, hay impacto. Esa masa sonora avanza lenta, implacable, hasta que sentimos que algo, una idea, un sueño, una catástrofe, está a punto de romperse. Nolan y Zimmer trabajan como ingenieros del pulso, crean un ritmo que se siente en el estómago antes que en el oído. Esa existencia, ese pedal que no suelta, genera la sensación de que la escena no avanza, se acumula. Cada compás se superpone al anterior como capas de presión. Cuando por fin estalla, el espectador ya no sabe si escucha una orquesta o un reloj desfocado. En The Dark Knight, el sonido se vuelve una línea de tensión pura. El Joker no necesita un tema reconocible, le basta con un chirrido de cuerdas que parece una sierra oxidada. No hay melodía, hay una amenaza sonora. El ruido vibra, crece, se sostiene durante segundos imposibles, hasta que cada aparición suya parece un accidente a punto de ocurrir. Nolan reinventan el leitmotiv y lo sustituyen por ansiedad. En Dunkerque, esa ansiedad se hace sistema. El tic-tac del reloj, grabado en el propio reloj de Nolan, marca todo el metraje y mantiene la tensión en un ascenso infinito. No hay respiro ni cadencia, la música niega la sensación de final. Cuando finalmente llega el silencio, el alivio suena como una victoria. El espectador no ha visto la evacuación, la ha oído. En Interestelar, Zimmer cambia el rugido por lo sagrado, sustituye los sintetizadores por un órgano de iglesia. El espacio deja de sonar a ciencia ficción y suena a fe. Cada acorde parece respiración de algo vivo, enorme, antiguo, y el sonido se expande como si la inmensidad del universo pudiera oírse. Y cuando el órgano alcanza su punto máximo, el espacio deja de ser vacío, se vuelve un milagro.
Y en Tenet, el ritmo se invierte igual que el tiempo. Las percusiones suenan al revés, las respiraciones se pliegan, los impactos retroceden. El espectador no sabe si lo que oye viene del pasado o viene del futuro, solo que el cuerpo reacciona antes que la mente. La banda sonora de Ludwig Göransson transforma el sonido en geometría, una partitura que avanza en ambas direcciones, igual que la película. Y en Oppenheimer, el sonido se convierte en conciencia. Zimmer ya no está, pero la idea persiste. Los violines y los instrumentos de cuerda sustituyen a las bombas. El crescendo no es físico, es moral. El silencio del estallido es más devastador que cualquier explosión. El público no oye el ruido de la bomba, sino el eco de la culpa. En el cine de Nolan, la música no es un acompañamiento, es una presión constante, un pulso que empuja la historia hacia adelante, aunque la imagen parezca quieta. Pero cuando la música se convierte en silencio, se revela el coste más profundo, el precio humano que exige tanta grandeza. Y es ahí donde Nolan deja de hablar de ritmo y empieza a hablar de culpa. La grandeza en el cine de Nolan no se celebra, se paga. El triunfo nunca llega gratis, siempre deja una deuda, y esa deuda no se paga con dinero, sino con identidad. En su universo, lo épico no es ganar, sino asumir, aceptar el coste, cargar con la culpa, sostener el orden aunque te destruya. Porque en Nolan, la victoria siempre llega con una factura moral. Bruce Wayne lo aprende en carne propia. En The Dark Knight, el héroe no acaba con el crimen, se convierte en la mentira que mantiene viva la paz. La máscara no oculta, preserva. Su función no es esconder, sino proteger a la sociedad de su propio reflejo. La gloria se sustituye por el relato, y el relato por silencio. El sacrificio más grande no es morir por la ciudad, sino vivir apartado de ella. En Inception, la redención se confunde con autoengaño. Cobb acepta no saber si está soñando porque la verdad completa le arrancaría lo único que aún le sostiene. Prefiere una mentira funcional a una lucidez insoportable. En Nolan, la culpa no se borra, se reordena, para que el mundo siga girando. El perdón no limpia, estructura. Interestelar lleva ese principio al terreno del amor. Salvar a la humanidad implica perder lo que la hace soportable. Cooper cruza galaxias para volver a casa, y cuando lo consigue, la casa ya no existe. La misión ha funcionado, pero el tiempo lo ha vaciado todo. La emoción llega tarde, y cuando llega, arrasa. La épica aquí ya no está en el viaje, sino en volver sabiendo que ya no perteneces a nadie. Y en Oppenheimer, la victoria es directamente una condena. Ha ganado la guerra, pero ha condenado su propia conciencia. El poder absoluto se convierte en un castigo perpetuo. El héroe no recibe una medalla, sino un juicio. Y ese juicio, más que castigo, es diagnóstico. La grandeza sin límite solo puede desembocar en culpa. En todas sus historias, Nolan repite el mismo pulso. El héroe no asciende, asume, no conquista, carga. El silencio tras el clímax no es un descanso, es la consecuencia. Porque en su cine, la épica no es el final del viaje, sino el precio a pagar por haber llegado al destino. Después de pagar el precio, queda entender cómo se construye, cómo Nolan dirige cada momento para que la emoción y la idea respiren en un mismo compás. Sus películas no se sostienen solo en lo que cuentan, sino en cómo están hechas: preparar, ejecutar y ajustar. Cada escena funciona como un engranaje donde la acción no ilustra el argumento, lo explica. La planificación, el ritmo, la precisión del gesto, todo forma parte del sentido. Porque en su cine, la dirección no está al servicio de la historia, es la historia. La dirección en Nolan funciona como un método: preparar, ejecutar y ajustar. Cada momento está diseñado para que el espectador entienda las reglas, vea cómo se aplican y sienta las consecuencias cuando fallan. En The Dark Knight, todo empieza con una lección de reglas y traiciones. El atraco inicial no es una simple secuencia de acción, es una clase de estructura. Cada ladrón tiene una tarea y un propósito que se revela justo cuando deja de ser útil. El montaje avanza en bloques rítmicos, cámara en mano y cortes secos, para que el espectador entienda el procedimiento sin diálogo explicativo. A medida que los ejecutores caen uno a uno, comprendemos la lógica interna del crimen. El sistema se autoelimina hasta que solo queda su arquitecto. El plano final, el Joker quitándose la máscara, no solo encierra la secuencia, resume su filosofía entera. El caos también puede tener método, y Nolan lo traduce en dirección. En Inception, este concepto alcanza su forma más matemática. Nolan no rueda un atraco, sino un proceso mental con la disciplina de una operación militar. Antes del golpe, todo se explica con una claridad quirúrgica, capas, tiempos y sincronía.
el salto y la caída. Pero la verdadera genialidad está en cómo esa exposición se convierte en un flujo visual. Las explicaciones se diluyen en acción, reglas y en ritmo. El espectador no solamente comprende el plan, lo anticipa, lo sigue y lo corrige en tiempo real. En Dunkerque, el método se convierte directamente en una estructura narrativa. Cada línea avanza según su propio reloj y la emoción nace del momento en el que todas convergen. Nolan filma la evacuación como si fuera un problema logístico: gasolina, mareas, alcance aéreo y visibilidad. Cada recurso se introduce visualmente y se agota a medida que avanza la trama. El espectador no escucha las órdenes, las deduce. Cuando el avión de Tom Hardy planea sin combustible, el heroísmo no es narrativo, es mecánico. Cada segundo ganado proviene de una decisión calculada antes. El realismo bélico cede el paso al suspense del reloj, y cuando todo se alinea, el rescate, el regreso y el sacrificio, la emoción surge del acoplamiento perfecto de las piezas. No hay montaje paralelo, hay precisión coral. Y en Oppenheimer, ese control se traslada del campo de batalla al terreno político. Nolan convierte un comité en un mecanismo narrativo en el que cada testimonio es un detonador y cada réplica un contragolpe. Cada escena funciona como un protocolo: abrir, exponer, responder y replicar. El montaje alterna el juicio con la memoria, la ciencia con la culpa, hasta que ambas líneas temporales se funden en la destrucción del hombre que fabricó la bomba. Las películas de Nolan se construyen como fábricas que revelan su mecanismo a plena luz. Primero enseñan las reglas, luego muestran la ejecución y al final deja que el resultado hable por sí solo. Nada se improvisa, todo se articula como una operación donde la forma y el sentido son inseparables. Christopher Nolan ha reprogramado el blockbuster. Convirtió IMAX en un idioma, donde cada plano tiene peso y cada gesto tiene espacio. Logró que el público esperara algo más que espectáculo: claridad, tensión y consecuencia. Ya no bastaba con que la acción deslumbrase, tenía que entenderse, sentirse y doler. Su huella cambió la forma en la que miramos el cine. Nos enseñó a pedir sentido, a creer que lo espectacular puede ser también lúcido. Después de Nolan, los héroes ya no ganan, asumen, y cuando acaba la película, lo que queda no es ruido, sino el eco. Su manera ha contagiado a toda la industria: el montaje, el sonido, la manera de filmar, el tiempo y de medir la emoción, pero sobre todo, ha recordado algo que Hollywood había olvidado: que lo épico no consiste en mirar hacia arriba, sino hacia adentro. Y sin embargo, incluso los gigantes tienen grietas. Nolan es un director brillante, pero también un hombre que quiere abarcar todo. Su ambición a veces lo devora. El problema no está en su mirada, sino en su pluma. A menudo sus guiones parecen desconfiar del espectador. Explican lo que la imagen ya había contado. Sus personajes hablan como si no confiaran en que el público entendiese, convirtiendo ideas poderosas en discursos obvios a cámara. Hay momentos en los que la película vuela y justo entonces alguien la detiene para explicarte lo que acabas de ver. Es ahí donde su precisión visual se enfrenta a su necesidad de control. Nolan no confía en la inteligencia del espectador. Sus mejores escenas se entienden sin ninguna palabra, pero él no puede evitar añadir 3 párrafos de justificación. Y lo peor es que a veces sus diálogos suenan más a tesis doctoral o a discurso que a conversación, y los temas se discuten con mucha torpeza. En otras, los agujeros de la trama se tapan con grandilocuencia, confiando en que la magnitud del espectáculo cubra lo que el guión no alcanza. Nolan es un gran arquitecto, pero no siempre un gran guionista. Su cine alcanza lo sublime cuando él está detrás de una cámara y no cuando escribe. Es un ejecutor excepcional, un estratega del asombro, pero su fuerza no está en controlarlo todo, sino aprender a soltar. Necesita una voz detrás, alguien que escriba la sala de máquinas mientras él construye la catedral. Porque las películas donde el guión ha pasado por otras manos, donde la historia respira sin que él la apriete, son las que mejor funcionan, las que fluyen con la claridad que su perfeccionismo a veces ahoga. Es la marca de un maestro que sabe construir mundos, pero que todavía teme dejarlos vivir solos. Aunque esto, teniendo en cuenta sus enormes aportes al cine, se le perdona fácil. Nolan ha devuelto al cine algo que queríamos perdido: la sensación de inmensidad. No la que nace del ruido o del CGI, sino la que se construye a partir de lo humano. Cada detonación, cada plano imposible, cada silencio suspendido entre 2 notas, tiene un corazón latiendo detrás. Su obra no habla del poder de los héroes, sino el precio de serlo. Porque al final, la épica para Nolan no son gestas, sino humanidad. Si te ha gustado este vídeo, te recomiendo este otro donde hablo de Joker, un personaje que, al igual que Nolan, cambió las reglas del cine. De bufón colorido a terrorista filosófico, de risa inocente a símbolo del caos moderno. Una historia donde cada sonrisa es un espejo y cada versión un reflejo de la sociedad que lo creó. Dale click, míralo y sobre todo dale un like, que creo que me lo he ganado. Un saludo y nos vemos.